Grupo sanguíneo RH positivo, es mestizo, no refiere a alergias, religión católica y instrucción bachillerato o secundaria. Como motivo de consulta tenemos que este paciente sufrió una caída durante el baño o mientras saciaba. Y como enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 19 años de edad con antecedentes de buena salud que refiere que durante la ducha o el baño sufrió una caída por sus propios pies en la cual se proyectó en el suelo recibiendo un golpe fuerte en sentido lateral en la región del cuerpo y del ángulo mandibular izquierdo. No hubo pérdida del conocimiento ni sangrado por la cavidad bucal, pero presentó un dolor intenso y inflamación, y este dolor estuvo clasificado con la escala de Leva de 8 sobre 10. Presenta dificultad para la apertura bucal, además de sensación de anestesia en el lado inferior izquierdo, y está acompañado de sus compañeros mientras acude al centro hospitalario. Como antecedentes personales, este paciente presentó asma desde los 9 años de edad, en control con SABAS. Como antecedentes patológicos familiares, tenemos que hay diabetes en la abuela materna. Antecedentes quirúrgicos no refiere. Dentro de los hábitos, la dieta se alimenta de 3 a 4 veces al día. La micción es 4 veces al día. Defecación 1 vez al día. Medicamentos que utiliza el salbutamol y no refiere a alergias, como ya les había mencionado. En el examen físico, los signos vitales están dentro de los rangos normales y este paciente está orientado en las 3 esferas y presenta un estado general aceptable. Dentro del examen físico regional vamos a poner atención sobre todo en la cara y en la boca, en donde en la boca vamos a encontrar una simetría facial por un aumento del volumen en el tercio inferior del lado izquierdo, con predominio en el ángulo y cuerpo mandibular, que se va a extender hasta la región submaxilar de este lado. Y la piel que recubre esta zona va a estar tensa, lisa, hipercolorada, con una consistencia dura elástica y dolor a la palpación. Y con respecto a la boca, como ya les había mencionado, tenemos limitación en la apertura vocal, equimosis en la zona del espacio del retromolar inferior, que se va a extender hasta el surco vestibular y el lingual hasta la zona de los molares de ese lado. Encontramos una movilidad normal. A la palpación bimanual encontramos fragmentos óseos en la zona del ángulo mandibular izquierdo. Hay crepitación ósea, escalón óseo y dolor en la palpación. Entonces, en base a lo que les he presentado, ¿cuál sería la impresión diagnóstica? No sé si tal vez me pueden ayudar. Cualquiera de ustedes. ¿Se queda colaborarnos con el caso? Señorita Ulestia, tal vez. Sí, Doc, perdón, no se me prendió el micrófono. Podríamos pensar tal vez en una fractura mandibular de la parte izquierda. No sé, tal vez en una dislocación de la articulación temporomandibular. Entonces, en nuestro caso estaríamos más como enfocados a un trauma. Sí, Doc. ¿Ya? ¿Qué estudio usted le solicitaría? Podríamos pedir una radiografía póster anterior de mandíbula y también podría ser una lateral, o sea, una lateral izquierda sería. Una lateral izquierda. Entonces, veamos qué nos dicen los compañeros, si habrá esas proyecciones o no. Pues sí, Doc. Sí le pidieron a esta paciente una radiografía póster anterior de mandíbula y le pidieron una RX lateral obliqua izquierda. ¿Ya? Entonces, Aquí para ver esto, nosotros, perdón un ratito, aquí es importante que nosotros decimos, es una lateral que es al paciente completamente lateral y pegado hacia el chasis, la cara en su lado que queremos nosotros valorar, o es una lateral oblicua, que ya no es una lateral pura, es una lateral, pero que el paciente tiene una cierta angulación, lo cual nos va a permitir desproyectar el lado
que no queremos ver, por decirlo así, con el lado que sí lo queremos ver, porque recordemos que en la lateral pura se van a sumar todas las estructuras y vamos a ver en una sola imagen los dos lados, pero en la lateral oblicua ya estamos desproyectando uno de los lados para poder visualizar el contralateral de mejor manera. Entonces, veamos qué le hicieron. Ya, entonces antes de ver la radiografía de nuestros pacientes, veamos primero la radiografía posterior anterior de mandíbula, simplemente para que podamos comparar. En este caso, esta es la normal que ya habíamos visto en la exposición. Entonces, fíjense en los cóndilos, en las ramas de las mandíbulas, cómo se ven de manera íntegra, y también en la fosa temporomandibular que está en la parte superior, hay una línea entrecortada ahí que ustedes pueden ver. Entonces, miren esta imagen y veamos la de nuestro paciente. Está acá, si ustedes se A ver, fijan. aquí, perdón que le interrumpa. La señorita Ulestia que le pidió la placa, por decirle así, ¿qué le llama la atención? O sea, Doc, en la parte, o sea, viéndole la parte izquierda, o sea, no tiene continuidad justamente de la rama mandibular. Pareciera que está fracturada, según yo. Exactamente. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre les diré, revisen todo lo que nos ofrece una placa. No solamente es que yo pienso que tiene compromiso óseo de este lado y el resto no lo veo. Acuérdense primero valorar el lado normal, pues el lado que aparentemente no tiene un compromiso, una lesión, una infección, como para que nos sirva de base a lo que nosotros querramos ver o identificar en el lado que nos está haciendo la consulta el paciente. Entonces, recuerden en todo lo que es óseo, repasen los bordes, las corticales, ¿ya? Eso es dato clave para que nosotros podamos decir, sí, aquí hay una, como usted nos dice, un defecto en la continuidad, y por favor nos da señalando la compañera expositora. Más arriba, ahí, ¿no? Como que incluso si se dan cuenta, como que la densidad ósea, si la comparamos del lado derecho con el lado izquierdo, decimos como que exactamente nos llama algo la atención de que no es igual, no es similar, ¿sí? Y siempre valorar la densidad, la calidad del hueso del un lado y del otro lado. ¿Qué nos podría explicar de esta placa, señorita expositora? Ya, entonces como ustedes pueden ver, aquí encontramos una zona a nivel del lado izquierdo, es más radiolúcida comparándolo con el otro lado. Hay una pérdida de la continuidad, como ustedes pueden observar, y ya lo mencionó correctamente Katy. Y técnicamente observamos aquí una línea que rompe totalmente el ángulo mandibular podemos decir, desde la parte interna hasta la parte externa, que es lo más significante de esta imagen. ¿Continúo, Doc? Entonces, con estos hallazgos de esta proyección, ¿qué más le pudiésemos solicitar, señorita Ulesca? ¿Qué dice usted? Usted dice, yo ya veo esto, me llama la atención aquí. ¿Qué otro estudio le puedo yo solicitar a mi paciente que me va a ayudar a definir qué mismo es lo que estoy tratando de identificar o qué patología tiene el paciente? O sea, pero aparte de los rayos X, Doc, porque entonces faltaría justamente la otra, o sea, si hablamos de los rayos X mismo, la otra proyección, que sería la lateral oblicua. Ya, muy bien, entonces veamos la lateral oblicua. ¿Cierto? Ya, entonces nuevamente veamos la normal de la lateral oblicua, que como mencionó la doc, esta busca enfocarse en el lado que nosotros queremos ver sin que se superpongan las estructuras del lado contralateral. Entonces ustedes pueden observar la rama, el ángulo, el cuerpo, incluso la apófisis condilia, y mucho más allá de eso podemos observar los molares, los alvéolos dentarios que están ocupados por los dientes, es lo que podemos observar, y todo, sobre todo se ve la continuidad del cuerpo, de la rama, y esta técnicamente estaría bien. Y acá tenemos, perdón, la del paciente, que igual pueden observar. Sí,
Explíqueles, por favor. Ya, entonces, bueno, como pueden ver, de este lado no está tan bien tomada como la anterior que yo les mostré, pero en este caso se puede ver la rama izquierda, como pueden observar, desde la parte del tercer molar hasta el borde del ángulo. Se nota claramente esta línea radiolúcida que sería compatible con la fractura que vimos en la proyección posterior anterior. Y muy aparte de eso, igual podemos ver los alveolos dentarios, los molares, y también acá arriba estaría el cóndilo. ¿Con esto se necesitaría otro estudio? Señorita Blestia, ¿usted diría ya, sí, con esto es suficiente? Doc, tal vez, no, la verdad no estoy segura, pero tal vez un estudio que nos ayude a valorar partes blandas, si es que hay tal vez lesión de partes blandas. Bueno, como partes blandas, nosotros en rayos X pudiésemos solicitar un estudio que ustedes pongan RX, puede ser o lateral o en este caso una oblicua lateral de tejidos blandos. Ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Que no le van a hacer, perdón, tan penetrada la placa, de manera que se demuestren los tejidos blandos. ¿Qué otro estudio le pudiésemos hacer? ¿Yo, Doc? ¿Qué más? ¿O Katy? La señorita Blesa. ¿Usted dice que ya con esto es suficiente? Chuta. Tal vez, no sé, Doc, tal vez, o sea, tal vez por el hecho del trauma, o sea, de que tuvo un trauma en general, una caída, pedirle un TAC para valorar si tal vez hay alguna otra, no sé, ¿TAC de qué alguna sería? otra lesión. ¿TAC de qué? ¿De qué Perdón, le Doc. pediría? ¿Una TAC de qué le pediría? Un TAC simple de cabeza, o sea, De cráneo. de Ya, cráneo, porque ajá. una cosa es la TAC de cráneo, que como hemos visto ya va a valorar es el encéfalo y la calota. ¿Ya? Eso es lo que queremos valorar. Mm, no sé, Doc, la verdad, ahí sí me... Muy bien. No, no estás muy bien porque miren, hay médicos maxilofaciales que dicen, ya, suficiente con esto, no hay problema, ya no tenemos que hacer otro estudio, ¿ya? Entonces aquí todo depende de la clínica del paciente, de lo que a nosotros nos llame la atención en cuanto al examen físico y a los hallazgos que tenemos. Entonces depende de eso mucho el hecho de nosotros poder decir, sí, yo con esto tengo el suficiente el diagnóstico o en el estudio clínico yo tengo un dolor, una edema, una equimosis o una limitación funcional, por ejemplo, en articulación temporomandibular. Entonces pudiésemos encaminarnos a otro tipo de estudio. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que nos dice la compañera expositora, la señorita Quinillo, respecto a que qué más le hicieron o ya no le hicieron nada más. En efecto, Doc, en este paciente con estas dos proyecciones se dio por diagnosticada la fractura de mandíbula y de hecho la clasificaron como una fractura de ángulo mandibular izquierda, compuesta al medio, horizontal y verticalmente desfavorable y desplazada. Todo este diagnóstico bastante largo está basado en la clasificación de las fracturas mandibulares, de la cual les voy a hablar brevemente porque eso realmente le van a exponer de manera más extensa en el siguiente tema. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura mandibular, vamos a ver que las vamos a clasificar de diferentes maneras. Una de ellas va a ser en relación con los fragmentos de la fractura, en donde vamos a encontrar las cerradas simples, las abiertas complejas, en tallo verde, como pueden ver en la imagen, que no encontré cada una de ellas, pero son los ejemplos más cercanos. También le clasifican como impactada, múltiple, indirecta, con minuta, como esta de aquí que tiene varios pedacitos, y atrófica también. Otra manera de clasificar las fracturas va a ser según la región anatómica que se encuentre fracturada. Una de ellas puede ser a nivel de la sínfisis, del cuerpo mandibular, del ángulo, como es en el caso de este paciente, en el cuerpo igual, en el cóndilo, la región subcondilia y la apófisis coronoides también. Y otra forma es esta, la biomecánica,
en donde se clasifica como favorable o desfavorable. Y favorable va a ser cuando la tracción muscular tenderá a mantener la fractura reducida, es decir, pese a que está fracturado, se mantiene la integridad de la forma que pueden ver. Y en cambio, cuando es desfavorable, la tensión muscular va a tender a separar los fragmentos. Como ven aquí, un fragmento más arriba que el otro. Esa sería la clasificación. Ahora, en el caso del tratamiento, en este paciente, aparte de la fractura que presentaba, se menciona en el caso que este paciente tenía los dientes un poco, por así decirlo, chuecos o su mordida estaba un poco mal. Entonces, como fue atendido por un cirujano maxilofacial, este le realizó un tratamiento quirúrgico de fijación intermaxilar elástica con férula de Ehrlich, que es de estas cositas metálicas que ustedes pueden observar, que con estas ligas van a tratar de mantener los dientes en una posición correcta. Además de esto, se realizó de manera quirúrgica la exéresis del tercer molar, que como vieron justo la fractura estaba en línea con este molar. Y además vía extraoral a través de la técnica de Ritson o un abordaje submandibular se realizó lo que es la osteosíntesis alámbrica del ángulo mandibular izquierdo. Ahora la evolución de este paciente nos presentan después de esta imagen que les tengo aquí, la imagen de evolución del paciente. Pero aquí tenemos otra proyección. Esta es la proyección panorámica. Es la que realmente, según la bibliografía, se considera de elección para el diagnóstico de las fracturas mandibulares. Porque como ustedes pueden observar, aquí se ve de ambos lados, tanto las ramas, el ángulo, el cuerpo, y también vemos los alvéolos dentarios y las piezas dentarias como tal. Entonces, les invito a que traten de observar la integridad de esta imagen para poder compararla con la de nuestro paciente y que noten las diferencias. Sobre todo en esta zona de aquí, que sería la afectada de nuestro paciente. Ahora, esta es la de nuestro paciente. Como pueden observar, sigue con el equipo de ortodoncia que estaba utilizando a partir de la fractura, pero a nivel del lado izquierdo del hueso mandibular, vamos a encontrar algo muy significativo, que aquí sería lo que le realizaron de vía extraoral para la osteosíntesis en el ángulo, y además, como les mencioné, hicieron la exéresis del tercer molar, y ustedes pueden ver aquí esta imagen un poco radiolúcida, en donde está toda la silueta del tercer molar que estaba. Sería un alvéolo dentario. Esta sería la evolución de nuestro paciente. Con respecto al tratamiento, en cuanto a las fracturas mandibulares, esto va a depender del tipo de fractura. Como vieron, hay varios tipos y esto también clasifica la gravedad de las mismas. Pero el objetivo siempre va a ser reducir, fijar los fragmentos y rehabilitar sobre todo la función mandibular. Y esto se va a realizar mediante la reducción y estabilización y el bloqueo intermaxilar que se hace con tornillos de bloqueo. O en su defecto también se va a utilizar lo que es un bloqueo de tipo absorbible, dado dependerá de la elección del cirujano. Y eso sería todo el caso. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí hemos visto que solo en este caso la radiología convencional fue suficiente. Incluso en un inicio no le hicieron la panorámica dental, sino que solamente fueron las proyecciones de mandíbula y que lógicamente nos dice aquí la proyección ideal es la panorámica, que eso nos permite una visualización de todo el maxilar y también obviamente la presencia de los diferentes dientes o alvéolos dentarios. Muchas gracias. Vamos con el otro caso. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a presentar el segundo caso. Ya, bueno, en cuanto a los datos de filiación, tenemos un paciente masculino de 13 años de edad. La fecha de nacimiento es el 10 de febrero del 2009, ahí me comí un 0. El lugar de nacimiento es Quito, lugar de residencia Quito, etnia mestiza y grupo sanguíneo O positivo. Fuente de información, la madre, y tenemos el contacto de emergencia. En cuanto al motivo de consulta, la madre refiere que el paciente tiene dolor facial.
En la enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 13 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, que inició 10 días antes de la consulta en el servicio de emergencias con un cuadro caracterizado por rinorrea serosa, de mal olor y obstrucción nasal, al cual se agregó fiebre hasta 39 grados centígrados axilar, tos predominantemente nocturna en las últimas 48 horas. Refiere haberse automedicado con paracetamol de 500 miligramos cada 12 horas y no presenta mejoría. En cuanto a los antecedentes del paciente, bueno, en los prenatales, es la primera gesta, la madre lo tuvo a los 23 años, embarazo de 40 semanas, discontroles prenatales y 3 ecocardiogramas. Madre refiere consumo de hierro y ácido fólico durante el embarazo. En antecedentes natales, peso de 2.900 gramos, talla de 53 centímetros, perímetro cefálico de 34 centímetros, perímetro braquial de 11 centímetros y Apgar de 8 y 9 a los 5 minutos. Postnatales, apego precoz a la madre, lactancia materna hasta los 2 años, ablactación desde los 6 meses, suplemento de hierro a los 4 meses. En antecedentes patológicos personales no refiere. Familiares, abuela materna sinusitis crónica, abuelo paterno hipertensión arterial, madre diabetes mellitus tipo 2, antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 11 años. En los hábitos tenemos alimentario 5 veces al día, micción 3 veces al día, defecatorio 1 vez al día, sueño duerme 8 horas al día, alergias no refiere y medicamentos no refiere. En cuanto a los signos vitales, la frecuencia cardíaca era de 92 latidos por minuto, la tensión arterial era de 120/75, tenía una frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38.5 al momento de la toma, pero antes se había hecho esa 39, saturación de 95, medidas antropométricas, talla de 1.5 metros, peso de 41 kilogramos, está en un IMC 18.3, que es un IMC adecuado para su edad. Al examen físico, cabeza normocefálica, la cara estaba dolorosa la palpación a nivel de senos paranasales, que aquí ya nos va como inclinando hacia una hipótesis diagnóstica. A nivel de cuello no presenta adenomegalias, pero en nariz tenía secreción, más obstrucción nasal, y le tocaba respirar por la boca. A nivel de boca tenía secreción posterior y la faringe tenía una leve inflamación. Entonces, con todo esto que les he comentado, quizá alguien me pueda dar la impresión diagnóstica de este paciente. ¿Quién nos quiere colaborar? Es una sinusitis. Una sinusitis. Ya. ¿Y qué estudio le haría usted de primera elección? Una RX, ¿no? Ya, pero ¿de qué? Recordemos siempre pedir, o sea, poner específicamente lo que queremos hacer. En este caso, como vamos a hacer una solicitud por RX y por sinusitis, nosotros tenemos que saber y acordarnos la edad del paciente. Entonces, ¿cuáles serían las solicitudes o las proyecciones que usted le sugiere al paciente? ¿Yo mismo, Doc? Sí. Ah, ya. Sería una RX, Doc, de cara en la proyección. A ver, sería la que vimos en la clase anterior, la de Caldwell, y la otra era de Waters. Sí, ¿verdad? Estas, en en el estudio de senos paranasales, estas son las específicas, ¿no? Entonces nosotros en la solicitud vamos a poner RX de senos paranasales. Cuando pedimos como tal, nos van a hacer siempre Caldwell, Waters e incluso hay servicios de imagen que nos hacen una lateral. En otros, no, solamente Caldwell y Waters. Y nosotros podemos RX de cara, Waters y Caldwell, o sea, estamos siendo como repetitivos, ¿sí? Estamos siendo como que yo quiero esto, pero de esto, o sea, de lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a ponerlo como RX de senos paranasales. Y nuestra impresión diagnóstica sería sinusitis, ¿verdad? Sí, doctor. Siguiente, por favor. Veamos qué exámenes nos hicieron en el paciente.
Ya, bueno, recordemos un poco de la clase anterior, que como dijo la doc, la proyección de Caldwell y eh, de Pater, esta va a ser la elección para, o sea, el estudio de elección para evaluar los senos paranasales. Y por ejemplo, la de Caldwell, esta nos va a permitir evaluar senos frontales y el seno etmoidal y también los senos maxilares. Y la de Batters, esta va a ser más para senos, o sea, también nos va a permitir ver el seno esfenoidal. Ya, entonces aquí tenemos una proyección anterior o de Caldwell. Entonces, como les comentaba, voy a solicitar el control para poder ir indicándoles. Recuerden que la de Caldwell es más específica para senos frontales y celdillas etmoidales, ¿sí? No digo que no se vean los otros senos, sino que son de mayor evidencia en esta proyección de Caldwell, senos frontales y celdillas etmoidales. Sigamos, por favor. Ya, ajá. Entonces aquí nosotros vamos a poder evaluar el seno frontal, que está aquí. Podemos evaluar las celdillas etmoidales que tenemos a este nivel. Y podemos evaluar el seno maxilar, los senos maxilares, que está aquí, pero con la de Batters es más, o sea, se ve mejor, pero aquí podemos ver. Entonces, en este caso, esta es una radiografía normal y aquí podemos ver las diferentes densidades que tenemos, aire, hueso y también metal, porque este paciente ocupaba ortodoncia. Entonces vemos que aquí, fíjense en esto, en las celdillas etmoidales, en el seno frontal y en los senos maxilares, para que en la siguiente imagen puedan ver lo que tenía nuestro paciente o que alguien me pueda comentar las diferencias. Ya, esta es la radiografía que se le hizo al paciente. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucha diferencia. Perdón que le interrumpa. Veamos a la señorita Delgado que nos estaba colaborando. A ver, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Qué nos puede decir de esta radiografía? Doc, la diferencia entre los dos lados, por ejemplo, en el lado derecho, en el lado izquierdo del paciente podemos ver como los senos paranasales, sobre todo a nivel de las celdillas etmoidales, está, o sea, está aireado. En cambio, en el lado derecho del paciente se ve totalmente obstruido, no se ve aire. ¿Se ve obstruido o se ve con una radioopacidad o con una densidad de líquido? ¿Cómo la describiría? Radio opaco, Doc. Exactamente. Recuerden, siempre los senos de la cara tienen que ser de densidad aire, porque siempre tienen que estar neumatizados. Y comparen el un lado con el otro lado. Yo pienso que el paciente tiene un problema en el lado derecho, en mi historia clínica, en mi examen físico. Yo voy primero a ver el lado izquierdo del paciente, de manera de yo tener una idea de lo normal y poder nosotros decir, en este lado, en el lado derecho, yo veo esto. ¿Cómo están los senos frontales? Compárele los dos senos frontales, el derecho y el izquierdo. ¿Cómo estaría? Ahí la diferencia es menor, Doc, pero de igual forma se ve en el lado derecho más radiopaco. Exactamente. Entonces ya tenemos, miren, el compromiso de seno frontal derecho, que es celdillas etmoidales derechas, y el seno maxilar, ¿cómo está? Igual, Doc, también se ve en el lado derecho más radiopaco que en el lado izquierdo. Perfecto, muy bien. ¿Cómo está el tabique? El tabique. O sea, yo le veo una desviación, Doc. Ahí. Ajá, es como que tuviese un espolón, ¿no? Como que Ajá, tuviese sí. más salido exactamente ahí, ¿ya? Y los cornetes, ¿por qué? Cuando tenemos estos casos de sinusitis, de procesos obstructivos, de goteo retronasal, siempre no podemos descartar el componente alérgico. Entonces, siempre es parte de la valoración de los cornetes, ¿ya? Entonces, los cornetes, que en este caso estamos viendo los inferiores, comparemos entre los dos, ¿son similares o usted diría que el uno está más grande que el otro o están iguales?
¿Los cornetes, Doc, me preguntó? Sí, los cornetes, que en este caso estamos viendo los cornetes inferiores mejor definidos. Inferiores abajo. Yo le veo del lado derecho del paciente más hipertrofiado. Bueno, entonces eso es importante valorar y también la columna aérea, ¿no? Vemos si está disminuida o está conservada. Entonces veamos qué más o qué nos explica en este caso el compañero expositor, el señor Tenesaca. Ya, como ya comentó Liz y también la doc, aquí nosotros vamos a poder evaluar el seno frontal, el seno etmoidal y el seno maxilar. También podemos evaluar el tabique y, o sea, si tenía el paciente un espolón, vemos que es más radio opaco a nivel del lado derecho. O sea, y de hecho esto nos sirve en el caso de que solo haya un lado, la obstrucción, por así decirlo, nos ayuda a comparar y, o sea, y saber que hay algún problema. Entonces, vemos aquí la ocupación del seno frontal, de las eldías etmoidales y del seno maxilar, que sería aquí lo más importante. Ya, ahora tenemos la siguiente proyección. Entonces, como les comentaba antes, la proyección occipito-mentoniana o de Batters, esta nos va a permitir evaluar lo que es seno maxilar y también nos va a permitir o sea, ver el esfenoides, o sea, el seno esfenoidal. Y también podemos ver un poco del seno frontal, pero aquí ya no vemos tanto el seno, las eldías etmoidales, pero para lo que más nos sirve es para evaluar senos maxilares y el seno esfenoidal. Entonces, en esta imagen podemos ver Que le interrumpa, no se olviden, en Batters es clave el hecho de poder ver la órbita, ¿sí? Toda, porque vemos en la Batters, vemos todo el contorno de la órbita y el hueso cigomático. Por favor, si me da señalando la órbita, ese es el cigomático, Ajá. ya, esa es la órbita, ya, la órbita izquierda, y al ladito se ve el hueso cigomático, ¿no? En su forma de un elefante. Esto que nos están ahorita señalando los compañeros es clave en trauma, ¿ya? Entonces, bates de más senos maxilares, obviamente los otros senos también se los puede valorar, pero en menor utilidad, digámoslo así, y la órbita y los huesos malares o cigomáticos. Sigamos. Ya. Y esta es la radiografía que tenía nuestro paciente. Entonces, Doc, aquí igual aquí alguien nos va a ayudar o si no ya les explico yo. No, explíqueles nomás por Ya, entonces, o sea, esta igual fue la radiografía tal cual estaba presentada en el caso. Y ven que aquí, o sea, la única que nos serviría para nosotros poder evaluar va a ser los senos maxilares. Y ven como aquí en el lado derecho tenemos una ocupación por completo del seno maxilar y también nos va a permitir evaluar un poco el tabique nasal. Pero aquí lo que nos llama la atención es esto. Y con estas dos radiografías ya fue suficiente para poder nosotros llegar al diagnóstico de sinusitis. Sin embargo, yo les puse aquí, retrocédele una, por favor. Una tomografía de vista axial, o sea, normal, donde les voy a explicar rápidamente. Aquí tenemos los senos maxilares, el arco cigomático, el cóndilo mandibular y las encías mastoides. Hay cierta evidencia indica que deberíamos pedir una tomografía para diagnosticar al 100% una sinusitis. Sin embargo, en nuestro medio es muy complicado esto. Así que con las dos radiografías que teníamos era suficiente, pero en el caso de que se pida, veríamos lo siguiente, o sea, aquí encontraremos una ocupación y lo vamos a ver más isodenso que a lo que tendría que ser hipodenso la ocupación de los senos maxilares. Y tenemos otro corte igual en vista axial, donde vemos la ocupación de las eldías etmoidales y del seno esfenoidal del lado derecho. Ya, y bueno, aquí hablando un poco acerca del tratamiento que se dio al paciente, el objetivo va a ser el tratamiento y la erradicación de la infección y restablecer la ventilación y el drenaje del seno. Para esto vamos a ocupar amoxicilina de 80 a 90 miligramos kilogramo día por 7 a 10 días y un lavado nasal con solución salina.
Y les voy a hablar un poco, o sea, de una manera muy general acerca de la sinusitis. Bueno, la sinusitis va a ser la inflamación de los senos paranasales que va a ocurrir como complicaciones en infecciones respiratorias. Vamos a tener 4 tipos: rinosinusitis aguda, rinosinusitis crónica, rinosinusitis aguda recurrente y las exacerbaciones agudas de la rinosinusitis. En cuanto a la etiología, esto va a ser principalmente por estreptococo neumonía en un 40%, por Haemophilus influenzae no tipificable en un 30% y por la Moraxella catarrhalis en un 30%. En cuanto a la patogenia, pues aquí no, tenemos que la anatomía y el desarrollo de los senos paranasales que se da en los niños, porque como ya se ha mencionado en otras materias como en otorrino, nos comentaron acerca de la neumatización que se da hasta después de la adolescencia. También el papel de la mucosa nasal en las infecciones virales o bacterianas y los factores predisponentes o agravantes como pacientes que tengan atopía. En cuanto al tratamiento, va a ser antibiótico terapia, puede ser lavados nasales que va a ayudar para la hidratación porque estos tienden a secarse y a producir más molestias y dolor. También puede usarse corticoides, tópicos o sistémicos y también analgésico porque esto puede ser molesto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias al señor Tenesa. Vamos con el otro caso, por favor. ¿Y a quién nos acompañó en el caso? Ya, Doc, ya le comparto, por favor. Ya, buenas tardes, Doc, y buenas tardes, chicos. Vamos a ver el último caso clínico referente al tema 3. Mi nombre es Nicole Trujillo. Entonces, en los datos de filiación tenemos un paciente de sexo masculino de 21 años. Bueno, este paciente es colombiano, su lugar de nacimiento es Medellín y vive en un lugar en Medellín denominado San Vicente. Del resto, todo, bueno, son datos extra, ¿ya? En cuanto a sus antecedentes patológicos personales, no tenemos nada de importancia. En los quirúrgicos sí tenemos una apendicectomía hace 1 año. Y en los patológicos familiares, su madre tiene hipertensión diagnosticada hace 3 años, pero al momento se encuentra en tratamiento con losartán. El motivo de consulta de este paciente es un poco particular, ya que es un paciente referido desde el servicio desde el servicio de odontología. Entonces, el motivo de consulta va a ser una interconsulta desde odontología. En la enfermedad actual vamos a tener un paciente masculino de 21 años que va a consultar al servicio de cirugía maxilofacial remitido por el odontólogo, ya que presenta un aumento del volumen de su mandíbula. Además, es asintomático y de evolución desconocida, ya que el paciente no sabe desde qué momento le empezó a, como que hubo este aumento de volumen en su mandíbula, ¿ya? En cuanto a sus signos vitales, bueno, por el tiempo en realidad todo está dentro de lo normal: tensión arterial, frecuencia cardíaca, la saturación, incluso el peso para su edad es el adecuado, la talla igual y por eso su IMC es normal. En cuanto al examen físico general, vamos a tener un paciente que está orientado en las 3 esferas, pero quien al examen físico en su región bucal presenta una excelente integridad. Sin embargo, presenta dolor a la palpación en la región mandibular del lado derecho y existe aumento del volumen. Entonces, con las características que les di, ¿cuáles creen que podrían ser algunas de las hipótesis diagnósticas? Vamos a ver que el diagnóstico de este paciente es un poco particular, pero con las características que les di, que es un aumento del volumen en la región mandibular del lado derecho, ¿qué hipótesis diagnósticas se les vienen a la mente? Y además, ¿qué examen de imagen podríamos solicitar? Por favor, si alguien puede responder. ¿Alguien que nos quiera colaborar? Señorita Montes de Oca, ¿sí se encuentra? Ya, Doc. A ver, al tratarse, o sea, al ser unilateral y al estar aumento de volumen, yo diría, Doc, que puede ser una formación a ese lado de la mandíbula. Y al ser una formación, chuta, podría ser varios, puede ser un tumor, podría ser, depende de la consistencia, podría ser un quiste, porque no nos lo dijo, creo, sí, no nos lo dijo. No. A la palpación cómo se encontraba, entonces podría ser un quiste o un absceso también, depende. Ya, Pero yo muy digo que es bien. una formación en ese lado del rostro. Ujú. Entonces, miren aquí cómo es clave la historia clínica. El hecho de que ustedes vean clarísimo cómo en la historia clínica el examen físico para nosotros poder orientar.
¿Cuál sería el estudio de primera elección que usted le solicite al paciente? Yo le solicitaría una RX, Doc, una RX. Recuerden que tienen que ponerle nombre y apellido al estudio, ¿sí? Ya, O sea, una soy insistente en RX. eso, pero es importante el hecho de decir, a ver, yo le pido una radiografía, pero ¿de qué? ¿Cómo va en el pedido radiológico? Ya, sería una RX. A mí siempre me piden los odontólogos una panorámica, Doc, una RX panorámica. Es perfecto. O sea, miren cómo está la panorámica. Para nosotros es el de primera elección. Obviamente en algunos sitios, en algunos centros hospitalarios o centros de salud, no hay el aparato disponible. O sea, y en cambio, ante esta posibilidad que no tenga yo de este aparato, qué le pudiese yo solicitar? ¿Qué proyección me ayudaría para ver? ¿Qué proyección? ¿Se acuerdan que en la exposición de los compañeros nos dieron proyecciones para la mandíbula, no? No solamente es la panorámica. ¿Qué otra proyección podríamos hacerle? Acuérdense de las proyecciones radiológicas que vimos, ¿cuál me ayuda también a valorar la mandíbula? Teníamos, ¿se acuerdan? La postero anterior, también teníamos una proyección que puede ser también es la lateral oblicua de mandíbula. Ya, también se puede solicitar una lateral, pero recuerden que al poner nosotros lateral, se van a sumar las dos imágenes, o sea, nos va a salir un solo bloque de los dos lados. Pero al solicitar una oblicua lateral, lo que se trata de hacer es que el paciente desproyecte, o sea, se angule un poco y desproyecte el lado que nosotros queremos ver, que es el que va a ir pegado a la placa, para nosotros poder ver de mejor forma la patología que tenemos ante esta situación. ¿Qué más podemos pedir? Independiente de la placa, ¿qué otro estudio? Porque estamos pensando de pronto un absceso, una masa. Recuerden que puede ser también de tejidos blandos, de glándulas salivales, dependiendo de la ubicación de la masa, puede ser de parótida. Entonces, o sea, para ver ya, Ya, ahorita ya ya decimos, más le pedimos un estudio radiológico. Pero ¿qué más radiológico. pudiésemos pedir para ver la masa? Para, por ejemplo, diferenciar, o sea, por ejemplo, normalmente para diferenciar si es que, por ejemplo, es un quiste o así, solemos pedir un eco, ¿ya? Exactamente. Perfecto. Entonces ya Pero yo, tenemos posibilidades de una radiografía, un eco. Muy bien. Entonces, veamos qué le ya. hicieron en este caso al paciente. Por favor, si nos dice la señorita Trujillo. Ya, Doc. Gracias, Yaque. Entonces, sí, como vieron en la historia clínica, bueno, en realidad es un poco inespecífica, no nos da ninguna característica ni del tamaño, ni de la consistencia de lo que sea yo. Entonces, las hipótesis diagnósticas por las características que les dije podrían ser las que dijo Yaque. Podríamos sospechar, como estamos a nivel de la mandíbula, un tumor mandibular, un absceso, o en este caso, el diagnóstico de este paciente es un quiste óseo aneurismático. Y el examen que se solicita en primera instancia va a ser una RX panorámica o también denominada mandibular, en la cual vamos a poder ver todas las estructuras, incluso el quiste ya les voy a mostrar. Y como dijo la doc, para ver el contenido, o sí, como que el contenido, podríamos pedir un eco y un examen un poquito más específico, pero que ya no es de imagen, una biopsia, ¿ya? Entonces, solo para que recordemos, esta es una radiografía panorámica dental normal. No se olviden que para nosotros esto de aquí va a ser el lado derecho y esto va a ser el lado izquierdo. Eso es sumamente importante. Ahora, es un poquito difícil leer, pero les voy a explicar como que lo más rápido, ¿ya? Verán, generalmente cuando nosotros tenemos una RX panorámica, la vamos a dividir en 4 cuadrantes. Entonces, esto va a ser el cuadrante 1, el cuadrante 2, 3 y 4, empezando desde el derecho. Les repito, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos que ver todos los componentes alveolodentales, ¿ya? Como ustedes ven en el gráfico del lado derecho,
Aquí dice 11, 12, 13, 14. No es que sea el diente 18 ni el diente 17, sino que aquí está dividido igual en los cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Entonces, la denominación que se les pone a los dientes es 1.1, 1.2, 1.3. O sea, el número del cuadrante va a la izquierda y el número del diente sería a la derecha. Por eso aquí, por ejemplo, en el cuadrante 2 es 2.1, 2.2, 2.3. Tendría que ser 2 puntos, pero la mayoría de gente pone 22, 23, 24. ¿Por qué les digo esto? Porque ya vamos a ver que en la imagen de nuestro paciente nos reportan como que tiene una afectación del diente 33 al 46, entonces para que no haya esa confusión. Entonces igual en esta RX panorámica que les digo que es normal, porque no es de nuestro paciente, igual tenemos aquí el proceso coronoideo, también tenemos el hueso, la huesca, o sea, como el huequito, la huesca sigmoide. En el número 3 vamos a tener aquí el condilo mandibular, el borde inferior de la mandíbula, la sínfisis mandibular y los diferentes alvéolos dentales, como les dije. Igual aquí tenemos el seno maxilar y por aquí arriba deben estar las fosas nasales porque recuerden que es un corte más inferior, ¿ya? Entonces aquí tenemos la radiografía de nuestro paciente. Igual recuerden que le vamos a dividir en 4 cuadrantes. Entonces esta es una RX panorámica en la cual vamos a observar una imagen que es radiolúcida, que va a comprometer justamente desde el diente, aproximadamente desde el diente 33, recuerden que sería en el tercer cuadrante, hasta el diente 44. Pero si ustedes ven, o sea, comparando esta imagen de aquí con esta imagen de acá, aquí justo en este lado derecho, porque si recuerdan en el examen físico les dije que el paciente nos dice que tiene una masa del lado derecho. Entonces, justamente aquí está la imagen radiolúcida, no sé si todos se fijan, que se vería como, no sé, por la apariencia como un quiste, ¿ven? Justo aquí. Entonces, por ejemplo, se podría asociar a varias causas, ya vamos a ver en la etiología, pero principalmente, por ejemplo, una de estas podría ser que este canino, ven la raíz del canino que es súper larga en relación a los de esta RX panorámica mandibular normal. Miren, esta de aquí, entonces, en primera instancia se pensó eso, que podría ser consecuencia de la raíz larga de este diente canino que se haya producido esta imagen radiolúcida. Entonces es importante que se acuerden de esta ubicación porque ya vamos a ver en unas RX de control que se le pide al paciente cómo cambia, ¿ya? Entonces, en este paciente se le solicitaron otros estudios complementarios. También se le hizo una punción o un aspirado de este quiste de aquí y se encontró el líquido que ustedes ven aquí, que tiene, o sea, como este color amarillito que le denominan citrino. Además, como les dije, también se puede solicitar un estudio histopatológico, una biopsia, y a este paciente se le realizó y se identificó que es un tumor odontogénito queratoquístico. Ahora, además, el paciente durante su evolución tuvo en esta lesión que ya vimos, tuvo una sobreinfección, por lo tanto se le volvió a realizar otra biopsia donde se confirmó el diagnóstico anterior. Entonces a este paciente, como ustedes ven en esta imagen de aquí, se le realizó una cirugía en la cual se levantó el colgajo del lado derecho, porque el izquierdo se mantuvo intacto, entonces fue en el lado derecho, en el cuarto cuadrante, y aquí podemos ver igual que se hizo una incisión para extraer este quiste. Entonces, esta es una RX. En el lado derecho tenemos una RX después, postoperatoria después de 2 años, y aquí tenemos una tomografía. Entonces, en ambas, bueno, lo que se utilizó fue como que este implemento que ustedes ven aquí, que se ve como con una densidad metálica en ambos lados, para extraer el quiste. Lo que les llamaba la atención es que después igual de 2 años de la cirugía, lo que nosotros pudimos ver es que no terminaban de descender las raíces dentales por el espacio que ocupaba el quiste. Entonces todavía aquí, si ustedes ven, se ve este espacio que, si bien es cierto, ya no es el quiste, pero como les digo, es el espacio que se quedó el espacio que ocupaba el quiste, todavía no descienden los dientes. Entonces, vamos a ver rápidamente cuál es esta patología. Como les dije, el paciente tenía un quiste osteoaneurismático. Entonces, a manera general, nosotros tenemos que recordar que el quiste va a ser una cavidad normal en el tejido blando o duro, la cual va a contener un fluido, puede ser un fluido, un semifluido o un gas, o en algunos casos no puede presentar epitelio. Aquí les puse quistes inflamatorios y quistes en desarrollo porque son principalmente los quistes aparecen principalmente, o sea, como consecuencia de procesos inflamatorios o durante el desarrollo. Ahora, en cuanto a la patología, esta también se abrevia Q o A, si ustedes ven en los artículos se ve así, y esta va a ser una cavidad ósea que va a estar revestida de una cápsula fibroconectiva que no tiene epitelio
y que no está derivada, o sea, no proviene de elementos embrionarios. Ahora, si bien es cierto, si ustedes buscan así como quiste óseo aneurismático, la mayoría de casos clínicos que van a encontrar se evidencian en pacientes en los huesos largos de los pacientes, porque en el 2% de los casos se presentan los huesos largos, como vemos en este caso de aquí, pero en el 1.2% se presentan los huesos maxilares, como es el caso de nuestro paciente. Entonces, en relación, algo rapidito de la etiología, existen diversas teorías para encontrar una etiología para estos quistes, pero a manera general es multifactorial. Esta puede ser consecuencia de traumatismos o de alteraciones en el metabolismo del calcio o de infecciones leves. Traumatismos, por ejemplo, como consecuencia de hematomas intraóseos o intramedulares que van a provocar isquemia, necrosis o una cavidad que esté vacía o que contenga un líquido o sangre. También puede ser como vemos que son quistes que se forman en el diente, también podemos pensar en alteraciones en el metabolismo del calcio, sobre todo son alteraciones del metabolismo óseo o pueden ser secundarias a procesos neoplásicos. Y las infecciones leves, mal curadas o maltratadas que también podrían provocar esta formación de quistes, ¿ya? En cuanto a sus manifestaciones clínicas, si ustedes recuerdan, les dije que el paciente era asintomático, porque la mayoría de los pacientes, en un 60% de los pacientes, suelen ser asintomáticos o con una sintomatología bastante inespecífica. Es por eso que tampoco teníamos la evolución del paciente de una manera detallada, pero en otros casos también se puede presentar dolor, también se puede presentar la disestesia o parestesias. Ahora, en la región de la cara, en los huesos de la cara, la mandíbula, como les dije, va a ser la más frecuente en un 61%, sobre todo en el cuerpo mandibular, como estaba en el caso de nuestro paciente, que estaba con casi en el borde inferior, o también en la región sinficiaria. Y como les dije, al ser asintomática, la mayoría de veces es consecuencia de un hallazgo incidental, como este caso que fue derivado del servicio de odontología. También los pacientes pueden tener cambios de coloración en los dientes o secreciones. Ahora algo, solo para que no se olviden, esta patología es más frecuente en hombres que en mujeres, en el 60% de los hombres y en el 40% de las mujeres, y se presenta entre los 10 y a los 20 años. Si nuestro paciente estaba en el límite, tenía 21 años. En cuanto al diagnóstico, para este tipo de patologías, en realidad solo se solicitan como métodos de imagen la RX panorámica y también un estudio histopatológico. Como vimos en una radiografía panorámica como la del paciente, vamos a ver una lesión redondeada, generalmente es única, que va a tener un límite radiopáco bien definido y vamos a ver como una lesión radiolúcida. Y el histopatológico, bueno, se puede ver características tanto macroscópicas como microscópicas. En las macroscópicas vamos a ver que hay tejido fibroso, delgado, justo en la pared del hueso, y en las microscópicas, bueno, no les puse imagen porque la doc dijo que no ahondemos mucho, pero se van a ver alteraciones en el tejido conectivo. Vamos a ver que también existe tejido de granulación. En cuanto al tratamiento, bueno, justo se me puso aquí, pero el tratamiento va a ser, en todos los casos se recomienda la extracción de estos quistes, como vemos aquí en la imagen o como vemos en esta otra de aquí que era de nuestro paciente. La extracción en la mayoría de los casos, en un 85% de los casos, suele ser exitosa y el quiste no vuelve a aparecer. Sin embargo, en algunos pocos casos sí se ha documentado que existe una recidiva entre el 6 al 8%, o sea que el quiste vuelva a aparecer. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Solo un datito. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido un paciente en el que tuvo una intervención quirúrgica o un tipo de tratamiento odontológico y presenta una masa, pues ya de pronto suponemos que es una colección o un absceso. Ahí el diagnóstico, el estudio de primera elección sería un eco para verificar por el antecedente clínico qué tipo de colección es y qué tamaño y qué, si es que tiene, qué nomás tienen sus componentes. Y en ocasiones, cuando tenemos que ya está muy adyacente al hueso y ya ha pasado determinado número de días, ahí podemos pedir un estudio complementario con una radiografía para ver si no existe un compromiso óseo por proceso infeccioso. Pero en este tiempo, entre lo que se hace en la intervención, digamos así, el tratamiento odontológico y lo que se hace el absceso o colección, más o menos tienen que pasar 14 días para nosotros poder determinar si existe o no un compromiso óseo. De ahí el estudio dependerá también si es que es necesario de alguna tomografía o algún otro complementario. Bueno, muchas gracias. Sé que tienen otras clases, entonces les vaya muy bien. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Y por favor, con la señorita Zurita, yo hablé hoy tarde con el señor Arequipa para ver si nos
Muchas gracias, les vaya muy bien y gracias a los compañeros expositores y a quienes nos acompañaron en los casos.